Bueno, empezamos el programa y ya en los últimos metros de final de este año 2024, que, bueno, tuvo como, presentó distintos escenarios y hoy queríamos hablar de un escenario no menor, importante, que tiene que ver con la economía, con las finanzas, ¿no? Hoy vamos a estar charlando con Silvia Lich. Si la recuerda, muy bien, ha estado en varias oportunidades con nosotros. Ella es analista financiera independiente. Y bueno, en esta oportunidad, un poco la idea es traer una mirada, una visión sobre cómo perfila la economía del mundo, la economía local, en fin, dónde pararnos en un escenario que evidentemente ella está mostrando de hace tiempo muchas señales. Y hay que, digo yo, creo que acá la clave es poder entender y decodificar esas señales. Y para esto, ¿quién mejor que Silvia Lich? ¿Cómo te va, Silvia? Hola Maya, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Felices fiestas para vos y para todos. Eh, Lindo momento para encontrarse, ¿no? Justo esta semana antes de que termine el año. Bueno, Eh, empecemos a charlar, Silvia. me- Sí, 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 porque se me había sí, cortado un no sé, poco, me teníamos. parece la Sí, sí, señal. sí, sí, Ahora se sí, acomodó. sí. Entonces, bueno, te decía que es un lindo momento para encontrarse, ¿no? Tipo para mirar hacia atrás lo que pasó este año y pensar cómo sigue el año que viene, ¿no? Bueno, qué estás viendo el panorama así internacional eh, en cuanto a qué se está cocinando? Muy buena pregunta. A mí me encanta ese término de qué se está cocinando, porque sin duda se está cocinando. Y bueno, lo primero que hay que, creo que concientizar es que esto es una continuación de algo que empezó en el 2020. No hace falta ni siquiera decir qué pasó. Yo creo que todos sabemos lo que pasó en el 2020, aunque por desgracia yo veo que la memoria de la gente es muy corta y algunos hasta se olvidan lo que pasó. Y junto con lo que pasó en el 2020 empezaron a aparecer todo tipo de mensajes y hay una frase que ya se toma a broma, pero que no es broma, que es lo más serio del mundo y es lo que más nos tiene que preocupar en este momento, y es la frase que dice: no tendrás nada y serás feliz. O sea, lo que comenzó en 2020 es un proceso que el objetivo de este proceso es destruir la clase media. ¿Y qué quiere decir? Es quitarle todos sus bienes. Y este proceso se ve clarísimo, quien entiende un poquito de finanzas, o no solo quien entiende de finanzas, quien tiene un poquito de cerebro y no se deja convencer por las mentiras que dicen los medios de comunicación, eh, se da cuenta que esto está pasando. Porque yo quiero preguntarte a vos y al público, ¿qué le ha pasado a vuestro poderío económico desde el 2020 hasta hoy? ¿Alguno de ustedes tiene más poderío o menos? O sea, esa es la primera pregunta. Y yo creo que la respuesta es obvia. A todo nivel, la clase media ha sido destruida. Eso es algo que pasa en todo el planeta, no es algo regional. Y viendo lo que está pasando hoy, a nivel de decisiones que van tomando las grandes financieras, etcétera, se puede entender claramente que van avanzando a pasos agigantados en ese proceso. Y todo esto mientras la gente mira la televisión y se cree los datos económicos ficticios que les dicen, que son totalmente mentira, y sigue, no sé, en una especie de esperanza de que algún político los va a salvar, o que sí está haciendo bien lo que prometió que iba a hacer, pero que es todo una falacia. Y todo eso depende de la ignorancia de la gente, que no se toma el trabajo, por ejemplo, de agarrar esto, que es algo muy útil, y hacer un pequeño cálculo, que una persona que terminó la escuela primaria lo puede hacer. Por ejemplo,
hablemos de Argentina. Vos estás en Argentina y recientemente se habló de un año de la presidencia y se habla de que la inflación es historia. Y yo quiero preguntarte a vos, Maga, y a todo el público, ¿alguno de ustedes ha agarrado esto y ha hecho el cálculo de inflación desde que asumió el presidente actual y hasta hoy? ¿Lo saben hacer? Yo te pregunto a vos, Maga, ¿vos lo hiciste, ese cálculo? No lo hice, te soy honesta, pero sí lo que sí pude observar que ha habido mucho más de lo que se dice, eso sí. Es decir, digamos, las cifras no reflejan la realidad. Esto es clarísimo. Claro, claro. Y, o sea, yo ahora voy a hablar un poquito más a nivel social de un esquema que funciona ya en el mundo, que es un triángulo siniestro con el cual se engaña a la gente. Y ese triángulo está formado de, primero, los que tienen todo el dinero, que son un grupo muy pequeño, más los medios de comunicación oficiales, ¿sí? Más el ámbito político. El que no entiende que esos tres trabajan juntos y no son independientes y no trabajan para el pueblo, ahí está la raíz del problema. Porque mientras la gente siga pasiva, creyéndose los mensajes de la televisión y de los políticos, esto va a seguir avanzando hasta que ya no se pueda detener. Porque, por ejemplo, eh, se habla de las tasas de interés y de la inflación. Y de nuevo, es facilísimo hacer ese cálculo. Fijarse, hace un año, ¿cuánto costaba, por ejemplo, tu cuenta de luz en Argentina? ¿Cuánto pagabas? ¿Y cuánto pagas hoy? Yo le Claro. pregunto a todo el público, ¿ustedes saben hacer el cálculo y ver cuánto es la inflación? El 99% va a decir no, porque no lo sabe, porque no lo intentó, pero es muy fácil. Pero de esa manera es como nosotros, como pueblo, permitimos que nos estafen una y otra vez. Entonces, si nosotros seguimos creyendo lo que nos dice la televisión, seguimos estando tranquilitos y no haciendo nada hasta que sea demasiado tarde. Entonces, yo, por ejemplo, estuve analizando últimamente lo que han hecho los grandes dueños del dinero, porque para entender lo que va a pasar, cómo sigue esto, está la frase famosa que dice follow the money en inglés, que quiere decir sigue el dinero. ¿Y el dinero de quién? De los grandes dueños del dinero, por ejemplo, Warren Buffett, BlackRock, y viendo lo que ellos hacen, porque esos son datos públicos, eso no se puede ocultar, o sea que ni siquiera necesito escuchar las noticias en la televisión, que son todo mentira. Yo puedo ir y fijarme en qué invirtió Warren Buffett recientemente y en qué invirtió BlackRock, porque esos son datos públicos. Y por un lado vemos que Warren Buffett invirtió en una gigantesca aseguradora que posee a casi todas las aseguradoras locales del mundo, del planeta, ¿ok? Y ahí viene la pregunta. Viendo que dicen que hay cambio climático, ¿sí? Y están ocurriendo tantos desastres, ¿cómo puede ser que una persona tan inteligente como Warren Buffett se compre la aseguradora más grande del mundo que posee a todas las aseguradoras locales, sabiendo que ocurren tantos desastres? Yo te Claro, pregunto a vos, ¿vos raro, pensás que eso es un buen negocio? no, es rarísimo. Claro. Entonces, si usáramos el racional y pensáramos que los dueños del dinero son algo independiente de los políticos, pensaríamos que eso está mal, que cómo hizo eso Warren Buffett. Pero cuando vamos a investigar más seriamente y vemos lo que hacen los políticos, vemos, por ejemplo, que en Florida, que es uno de los lugares más golpeados por los huracanes, todos lo sabemos, pasó ahora, el gobernador Ron DeSantis, que se supone que es bueno, de los buenos, amigo de Trump, todos estos últimos años ha estado firmando leyes, que eso no sale en la televisión, haciendo que sea imposible cobrar los seguros. Entonces, por un lado, tenemos una narrativa en la televisión que nos muestra al político sonriendo, expresando cosas por la boca, pero cuando te das vuelta, él firma algo que es totalmente contrario a lo que él representa. Entonces, toquemos también ahora el desastre de Valencia.
yo quiero preguntarte a ti y a todo el público, ¿ustedes conocen a alguien que el seguro le haya pagado por la casa destruida o por el auto? Yo les pregunto, yo por casualidad estoy muy conectada con Valencia, con ayudar a Valencia, y les puedo contar que muy poca gente va a recibir el dinero del seguro. O sea que aquí hay un esquema que es los grandes poseedores de dinero que poseen a los medios de comunicación y también poseen a los políticos. Entonces, se están cambiando leyes a nivel mundial para que nunca puedas cobrar tu seguro. Por eso es que Warren Buffett, el billonario, se compra la aseguradora más grande del mundo, porque el dinero solo va a entrar y nunca va a Y salir. nunca va a Entonces, salir. para él eso es un excelente negocio para él. Luego, hace poco, vemos que BlackRock, que posee todas las empresas del mundo, ¿sí? Se compra una empresa muy grande prestamista, privada, que esa empresa va a destruir el mercado de préstamos de las tarjetas de crédito, la tarjetita de plástico, Visa, Mastercard. Pero si profundizamos un poco, vamos a ver que BlackRock es la dueña de Visa y Mastercard. Entonces ahí nos tiene que venir la pregunta que es, ¿pero cómo puede ser que ellos arruinen a Visa y Mastercard cuando ellos son los dueños? ¿Qué te parece a vos, Maga? Que necesitan sacarlo del medio en algún Muy punto. buena respuesta. Muy bien, exacto. Como ellos poseen Visa y Mastercard y hoy son los que dan los préstamos a la gente fáciles, ellos lo están destruyendo por algo. Y si uno profundiza y lee y se entera de cómo funciona, por ejemplo, la empresa que se compró, uno se da cuenta que hoy en día, cuando una persona toma prestado dinero de las tarjetas que te están cobrando 36% anual, que es un negocio increíble, o sea, no tiene nada que ver la tasa de inflación del país con lo que cobra la tarjeta, y eso lo permite tu político de turno. Entonces, si es un excelente negocio, ¿por qué BlackRock las va a destruir? Porque va a ser un negocio mejor. O sea, Claro. esa es la respuesta, ¿no? Aquí no vienen a perder plata. Y si profundizamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que una financiera privada, cuando te presta dinero, porque la tarjeta va a desaparecer, ella te pide garantías y te hace firmar un contrato privado, ¿ok? ¿Y qué pasa si tú no logras pagar tu, la cuota? O Se sea, quedan con la te sube. garantía. Exacto, exacto. O sea que el negocio que va a hacer BlackRock, que es destruir lo que es de él ya, que son Claro. las empresas de tarjeta de crédito, es porque es más fácil expropiarte cuando das un crédito privado con un contrato privado pidiendo una garantía que expropiarte cuando vos estás usando una tarjeta de crédito. El proceso es larguísimo, ¿ok? Entonces, lo que vemos es lo que empezó en 2020, que va íntimamente conectado con la frase no tendrás nada y serás feliz. Vemos cómo avanza a pasos agigantados para lograr esa meta, que es sacarle todo a la gente. Así que bueno, no sé si querés Sí, comentar, sí, preguntar pensaba algo. también, es muy interesante la mirada que estás trayendo, con lo cual, ¿qué crees que va a pasar con el dinero, con el dinero de la gente, digamos, con los bancos? Esta especie de escalada que están teniendo las monedas digitales, ¿no? ¿Crees que 2025 ya es el escenario, o se va a empezar a visualizar el escenario del cambio del sistema financiero de billete a digital? Bueno, muy buena pregunta y esto también está conectado con lo que hizo BlackRock, que está destruyendo las propias empresas que posee, que son las tarjetas las empresas de tarjetas físicas, ¿ok? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, está lleno, te mandan por correo la tarjeta de plástico. Entonces, además de hacer un cambio que le permita expropiar a la gente, lo que están haciendo es eliminar todo lo que compite con las aplicaciones digitales que tenés en el teléfono. Entonces, destruir las tarjetas es parte del proceso para eliminar lo que no es digital.
porque todo el proceso acá es digitalizar todo. Eso por un lado. Luego, ¿qué más? Tenemos todo el ámbito de las criptomonedas, ¿sí? Que bueno, vemos a Bitcoin subiendo tanto. Eh, por otro lado, desgraciadamente vemos montones de youtubers recomendando a la gente invertir en otras criptomonedas prometiendo que van a ganar mucho dinero. ¿Y qué son todas esas criptomonedas? Esas criptomonedas son un método para extraer y absorber el dinero del banco, porque cuando vos tenés dinero en el banco y lo pasás a la criptomoneda, todo el ámbito bancario va desapareciendo, porque el dinero desaparece de los bancos y va hacia criptomonedas. Entonces, a través de la codicia de la gente que se cree que metiendo su dinero en ciertas criptomonedas va a ganar mucho dinero, está colaborando con sacarle todo el dinero al sistema financiero tradicional. Y a su vez vemos como las criptomonedas son altamente volátiles, ¿no es cierto? Eso creo que todos lo saben. Bitcoin, Ethereum, todas las criptomonedas, y si vamos a las altcoins, son mucho más volátiles. Entonces, cuando la persona entra, como no tiene un entrenamiento de trader, que eso requiere decenas de años, ¿ok? No un cursito de 10 clases, la gente se asusta con esa volatilidad. Además se apalanca porque también les recomiendan, hay que entender que los youtubers que te dicen, tenés que entrar en esta criptomoneda, ganan dinero por eso, si ustedes no se han enterado. O sea, cada vez que les dicen, entren a este broker y compren esta criptomoneda, ellos ganan mucho dinero. Entonces no les interesa realmente lo que les pase a ustedes después. Entonces, ustedes entran con la esperanza de hacer mucho dinero, pero la volatilidad hace que suba y baje, entonces ustedes pierden. Entonces aquí tienen un golpe maestro. Primero, extraen todo el dinero de los bancos y a su vez la gente lo pierde. Es un golpe maestro, porque van destruyendo el sistema financiero tradicional y van destruyendo el poder económico de la clase media. Y todo esto es gracias a la codicia unida a la ignorancia. ¿Y cómo, Sí. cómo crees que se migraría, digamos? Porque no todo el mundo hoy, Silvia, se anima a invertir o a meterse en criptomonedas. Con lo cual sigue habiendo un dinero circulante que es el que, digamos, es el que tiene que desaparecer ante el paso de un sistema al otro, ¿no? Es decir, ¿cómo van a hacer para que ese dinero, en definitiva, tarde o temprano salga? Vamos a tener que, aunque no querramos, tener moneda digital, ¿no? Bueno, primero que ya el sistema digital existe, porque cuando vos entras en tu cuenta bancaria online, vos ves un número en una pantalla. Sí. Aquí el tema es la relación entre el dinero de papel y el dinero que es una representación digital, que eso ya, o sea, todo lo que vos tenés en una cuenta en Argentina, por ejemplo, Mercado Pago, todo eso ya es la CBDC. Lo que pasa es que no te lo dicen. Lo único que necesitan hacer es eliminar la competencia, que son muchos bancos privados, que esos pueden tener una reglamentación interna hacia sus clientes que sea diferente a lo que quiere el que maneja la CBDC, que quieren unir todo y, por ejemplo, decirte que no podés usar más de X dinero por mes para gasolina, no podés comprar más de X carne, o sea que va a estar programada esa moneda y no te va a dejar comprar lo que vos querés, no te va a dejar volar al exterior, o sea, todo con el pretexto de el, entre muchas comillas, cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, el proceso es eliminar los bancos privados, porque el banco privado, él no te va a limitar, porque él necesita mantenerte como cliente. El que te va a limitar es cuando eso sea unificado y que lo maneje el gobierno, porque a él ya no le va a importar, él no tiene que mantener a su cliente. Una vez que haya un monopolio, ahí se acabó todo, se acabó el derecho del cliente, O sea que ¿entendés? hoy corre riesgo, ¿crees en algún punto tener el dinero en los bancos? Sí, totalmente, pero en este momento todo el sistema financiero tiene riesgo. No hay algo que se diga, ahí estás a salvo. Salvo, por ejemplo, tener cosas tangibles como ser
una casa, un terreno, tener cosas que sirven. Pero por otro lado, sabemos que los objetivos con el tiempo son también sacarte la casa y el terreno. Pero bueno, el tema es que la gente ha perdido su capacidad de discernir y darse cuenta que los políticos están firmando detrás de la espalda del pueblo más y más decretos para permitir que lo que es la propiedad privada deje de ser propiedad privada. Y de todo eso no te hablan en las noticias. Por eso digo que todo lo que está pasando en el mundo depende de nuestra proactividad, porque el que está sentado y prende la televisión es pasivo, no es proactivo, es alguien que ingiere lo que le sirven masticado. O sea, para darte cuenta de lo que está pasando hoy necesitas mucha proactividad y eso no lo tiene casi nadie. Por eso es que el panorama no es muy optimista, a No, decir ya, verdad. ya, clarísimo. Silvia, acá también hay una cuestión, digamos, en el mundo, estas guerras activas, ¿no? Que también ponen un poco, evidentemente mueven la economía, ponen en jaque la emocionalidad de la gente y que, bueno, no dejan de ser, digamos, un foco de observación, pero pensaba también, eh, ¿crees que puede un evento en el mundo ser como el quiebre para un cambio radical en el sistema financiero de los países? ¿Crees que eso, o crees que viene un cambio gradual en cada región? ¿Qué sentís vos o qué estás viendo vos? Bueno, es muy buena pregunta la tuya, porque bueno, hay que entender cómo funciona este juego, porque esto es un juego, ¿sí? Sí, El juego funciona a través de la famosa tasa de interés. Eso es lo que mueve todo. ¿Y qué quiere decir eso? Porque yo estoy segura que la mayoría de la gente cuando escucha eso ni siquiera entiende lo que significa. Entonces vamos a simplificarlo. Tenemos en Estados Unidos la Reserva Federal, que es un ente privado con accionistas, no es gubernamental, y la gente se niega a absorber esa idea, que eso es un ente privado que no tiene por qué manejar todo el dinero del mundo, pero el hecho es que lo hace. es Entonces, increíble. ¿qué es lo que ocurre? Sí, es increíble, pero una y otra vez uno lo dice y la gente sigue escuchando a Jerome Powell como si fuera alguien importante. Es un empleado de una empresa privada. Y ahí hay que entender que el interés de una empresa privada, ¿cuál es? ¿Ayudar a un país o al pueblo o es quedarse con todo el dinero? O sea, respóndanlo ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre el evento de 2020 que hace que cierre toda la economía, destruye la industria, destruye los negocios de familias, porque si están cerrados y pagando impuestos y pagando alquiler, son destruidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a escasear bienes, empiezan a haber problemas en abastecimiento y empieza a subir el precio de todo. Entonces se genera una enorme inflación. Y ahí empieza el cuento. ¿Cuál es el cuento acá? El cuento es que la única herramienta para detener la inflación es la tasa de interés. Eso es un cuento. Ah, mira. O sea, si a mí me faltan bienes y eso hace que suba el precio, ¿qué otra cosa puedo hacer para combatir el alza de precio? A ver, te pregunto a vos. Bueno, si no se te ocurre, yo te puedo No, ayudar. lo que pasa es que tienen que emitir más, o sea, es más emisión si tienen que combatir el alza de precios. O sea, emitir bienes, no dinero. No, sí, O sea, si a vos te faltan huevos, porque, no sé, en la zona tuya no hay gallinas y cuestan muy caro, entonces, ¿qué se hace? Se traen huevos de otra zona y claro, se eso baja el importa. precio. O sea, no la tasa de interés es la única herramienta para combatir el alza de precios. Y vos tocaste el tema de guerras, porque ¿qué es lo que pasó? Empezó el 2020 con todo el desastre, la economía se destruyó, empezó la inflación y ahí tuvieron el pretexto de subir tasas de interés. Y cuando vos subís la tasa de interés,
vos destruís también la misma industria. Entonces, haces que haya menos todavía oferta de bienes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezó a subir la tasa de interés porque todo lo que hace Estados Unidos lo copian los demás países porque se transforma en una mentira que se repite para que se convierta en verdad. Y ahí empezó a bajar la inflación porque cuando subís la tasa de interés no hay dinero. Entonces, como no hay dinero, no hay compra, entonces baja un poco el precio. ¿Y qué ocurrió? Ahí viene lo que vos tocaste, que es la guerra Rusia-Ucrania. Cuando empezaba a estabilizarse la situación, se genera, por arte de magia, una nueva guerra que, ¿qué es lo que toca más? El petróleo y el gas. Entonces, cuando vos generás una crisis con petróleo y gas, vos otra vez destruís la industria, porque toda la industria depende del petróleo y del gas. Tal cual. Entonces, por más que subieron la tasa de interés y se tuvo que detener porque ya no subían más los precios, aparece una situación sorpresa que hace que otra vez suban los precios. Entonces, otra vez, por arte de magia, tienen el pretexto de seguir subiendo la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, Claro. cuando yo hablé Eso en lleva a mi una canal, hiperinflación, ¿no, Silvia? Digamos, hiperinflación, y que es lo que está hiperinflación, ocurriendo en todo el planeta, es lo que está ocurriendo en todo el planeta, tal cual. porque por un lado, ellos te inventan y te dicen que la única herramienta es subir la tasa de interés cuando esa es una herramienta que destruye la economía. Nadie te dice, bueno, si tenemos un problema con Rusia-Ucrania, sabiendo que la producción de petróleo se maneja como quieren, se maneja arbitrariamente, eso lo sabe cualquier persona que tiene que ver con economía, sabe que todos los meses los países productores de petróleo deciden cuántos barriles van a sacar al mercado. Eso es totalmente arbitrario. Entonces, si vos querés ayudar, vas a emitir más, pero no. O sea, están todos de la mano, porque eso les sirve a todos los pequeños grupos de poder. Y mientras tanto, le das el pretexto para seguir subiendo la tasa de inflación. Entonces, la tasa de interés, discúlpame. Sí. Entonces, cuando yo hablé en mi canal hace poco sobre lo que está haciendo BlackRock, yo di una predicción que dije que por más que todos creen que la Reserva Federal va a dejar de subir la tasa de interés, es todo lo contrario, la va a seguir subiendo. Y efectivamente, 2 o 3 días después de que yo di esa predicción, aparece Jerome Powell hablando de la tasa de interés y dice que no van a haber tantas bajas de tasa de interés como habían prometido. O sea, lo que yo digo es totalmente correcto. Y no solo eso, sino que van a ocurrir más eventos sorpresa para dar otro pretexto para seguir subiendo la tasa de interés. ¿Cómo se Entonces, ese es visualiza un mundo con una hiperinflación global? O sea, ¿qué traería como consecuencia? Por ahí nosotros lo podemos saber acá en el marco de nuestro país, que hemos vivido con inflaciones e hiperinflaciones. bueno, la inflación es una herramienta de expropiación. Eso es lo que la gente no entiende. Es Ah, un ok. impuesto oculto y eso lo manejan los políticos como se les da la gana. Porque, por ejemplo, vos tenés un bien y te cobran impuestos. Te cobran impuestos a las ganancias, te cobran impuestos por todo tipo de motivos. Pero hay un impuesto que es mucho mayor, que es la inflación. Porque si vos tenés un billete que hoy compra 1 kilo de harina, dentro de un mes, dos, vas a necesitar 2 billetes, pero vos no ganás el doble. Entonces vas a tener que empezar a gastar tus ahorros. Y cuando se acaben tus ahorros, vas a tener que vender tu casa. Así es como se expropia. No se expropia a la fuerza, con un rifle apuntándote. No, no, no. Se hacen trucos, cambios de tasa de interés, etcétera, eventos que generen inflación para que la gente tenga que empezar a comerse sus ahorros. Y yo quiero preguntarle a los argentinos, ¿cuántos han tenido que sacar dólares debajo del colchón durante este Sí, último año para y sí, sobrevivir? sí, sí, incluso se dice sacar más dólares que lo que se sacaba en otro momento, ¿no? Eso, por eso se ve. Claro, claro. Y la cosa, lo más gracioso es que los políticos te lo dicen en la cara. Te lo dijo el mismo presidente de Argentina. Voy a hacer que los argentinos saquen los dólares debajo del colchón.
O sea, ni siquiera te lo ocultan. Y cuando se te acaben los dólares debajo del colchón, vas a tener que vender tu casa. O sea, ahí ese es el proceso. Con las tasas de interés, con la inflación, se expropia a la gente. O sea que si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que va a pasar en un escenario de hiperinflación mundial? Es eso. Es que la gente tenga que empezar a vender sus bienes solo para cubrir sus gastos básicos. Sí, Y yo quiero achicarse preguntarte en a su vos, economía, ¿no? exacto. Vivir en lugares más pequeños y todo eso. Silvia, ¿vos crees que digamos, la subida ahora de Donald Trump, que ya se avecina, el 20 de enero tenemos digamos, ese recambio presidencial de este país que sigue moviendo la aguja, ¿no? De la economía del mundo. Em, ¿Cómo lo estás perfilando también? ¿Crees que él va a exacerbar mucho más, va a acelerar más este proceso de inflacionario? Porque Estados Unidos está, digamos, ya ha devaluado su dólar muchísimo, ¿no? Bueno, yo quiero preguntar, ¿hay alguien que todavía cree que Trump es alguien bueno y independiente? ¿Hay alguien que lo cree? O sea, si conectamos con lo que empecé a hablar de BlackRock, ¿ok? BlackRock posee Visa y Mastercard y las tarjetas. Y en este momento, hoy cobran 36% por cada préstamo, que todo el Es mundo saca una plata locura, prestada, ¿ok? una locura. Ahora, eso es un excelente negocio. Viene Trump y una de sus promesas electorales es ponerle un límite de 10% a las tarjetas de lo que pueden cobrar. O sea, Trump está siendo la mano derecha de BlackRock, porque él mismo va a hacer que caigan, que desaparezcan Visa y Mastercard, ayudando a BlackRock. ¿Qué más hace falta entender? El problema es que la gente no se interesa por los datos verdaderos. La gente escucha a youtubers que son totalmente manejados por el mismo sistema, hablándoles de Trump como, ¿se acuerdan? Ese cuento para niños de Trump y los sombreros blancos. Yo también me lo creí por 2, 3 días. Yo creo que todos nos lo creímos porque a nivel emocional necesitamos ver alguna Totalmente. esperanza. Y lo que hacen los políticos, no los políticos que son marionetas, o sea, lo que hacen los que tienen el poder mundial, ellos ya entendieron que no hace falta usar racional. Lo que hay que usar es emociones con la Emocional. gente. Y en lo emocional no es racional. Por ejemplo, está la frase famosísima que dice, es mucho más fácil engañar a una persona que luego explicarle que ha sido engañada, porque a nivel emocional va a luchar con dientes y uñas para decir, no, 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 ese político que emocionalmente yo le tuve fe y lo voté porque él me iba a salvar, que yo veo que no me está salvando, está destruyendo todo, yo sigo peleando por él porque es emocional, es como enamorarse de alguien y después darte cuenta de que ese alguien no es tan bueno, no lo vas a querer creer. Y da la casualidad que en el mundo todos vemos que los políticos cambian muy rápido, o sea, los primeros ministros, presidentes, suben y bajan, eso se ve en todos lados. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que ese enamoramiento tiene un periodo de tiempo. Y cuando te empezás a dar cuenta, es cuando lo cambian y traen a otro pretendiente que por casualidad te lo han promovido por televisión, por todos lados, como el Salvador, la persona que te promete todo lo que vos querés y vos te enamorás de ese, entonces lo cambian por el otro, pero sigue siendo lo mismo. Bien. Eso pasa en todas partes. Silvia, vayamos también a ver qué está pasando dentro de la comunidad europea, ¿no? Digamos, con toda esta cuestión de los migrantes, con una Alemania que también está con serios problemas económicos, España, digamos, ¿crees que son un poco la antesala o tendríamos que mirar, nosotros los americanos, los de América, ¿no? Tendríamos que mirar qué está pasando ahí en el viejo continente, porque de alguna manera sería como un spoiler de lo que puede venir para futuro.
buena pregunta. Bueno, el tema es que esto va en etapas, ¿ok? Y como sabemos que la meta es destruir el poderío económico de la clase media, ¿y por qué es eso? Porque la clase media es educada, tiene medios económicos y puede llegar a cuestionar lo que hacen los políticos y hasta hacerlo a nivel legal. Entonces, para que los políticos puedan sentirse libres de hacer lo que se les da la gana, tenés que destruir a la clase media, porque entonces nadie te va a poder llevar a juicio, jamás. ¿Ok? Entonces, Europa hoy es rica, extremadamente rica, y no podemos omitir decir que es rica porque se robó toda la riqueza del tercer mundo a través de cientos de años, por eso es rica. Pero eso es un tema aparte. Entonces, la etapa ahora es destruir Europa, porque ahí, por ejemplo, no es casual que a Alemania le estén dando golpe tras golpe, porque la economía alemana era una de las Es economías más fuertes del mundo, tiene un potente, tal pueblo cual. totalmente, o sea, un pueblo extremadamente trabajador, empezando por ahí, porque también el resultado viene de cómo es el pueblo, porque comparando pueblos, por ejemplo, yo no quiero ofender a nadie, pero viendo Sudamérica, la gente no trabaja, no quiere trabajar, trabaja 4 horas y se va a tomar mate. En cambio, en Alemania, cada persona es un potencial de producción enorme, porque tienen otra mentalidad. Entonces, por eso llegaron a ser una economía tan, tan, tan potente, que está años luz más avanzada que el resto de los europeos, ¿sí? Por ejemplo, que España, Italia. Entonces, se está destruyendo a Alemania por eso, porque hay que ir destruyendo a las clases medias educadas y con poderío económico. Entonces se empieza por ahí. Y no hay duda que todo ese desastre que está ocurriendo de llenar toda Europa de gente que viene de otros países, de otras culturas, y que se les da ayudas, que eso quiere decir que se carcome el presupuesto del país dándoles todas esas ayudas, que eso es el menor de los males, ¿sí? No, ni voy a hablar de los otros. Eh, lo que vos decís es correcto, pero estos son etapas que, por ejemplo, en el cono sur, quizás tarde más en llegar, porque tienen que primero terminar de destruir el hemisferio norte, que es Europa, Estados Unidos y Australia. Y da la casualidad que esos son los lugares más golpeados hoy en el planeta, con leyes, con limitaciones de libertades, etcétera. Entonces, lo que se ve en esos países puede llegar, sin lugar a dudas, ¿Y Oriente? a el cono sur. ¿Dónde queda parado Medio Oriente y Oriente frente a todo esto? Bueno, eso también es una pregunta, pero son temas muy Sí, 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 complejos que no se puede así responder en 2 frases. Pero sin lugar a dudas, el Oriente, el Medio Oriente, depende qué Oriente, porque si tenés claro. China, China ya es la fábrica perfecta. Ya la gente está adoctrinada, ya trabaja todo lo que le exigen, le pagan nada. O sea, ya China es el modelo. Eso es lo que tenemos que entender, que el modelo es ese. Entonces, si hablamos del lejano oriente, ahí las cosas van a seguir como estaban, porque ellos sí, ya tienen lo que desean, digamos, los que gobiernan. Medio Oriente, bueno, es otro tema que no da para hablar de eso ahora en unos minutos. Pero también hay que entender que son culturas muy diferentes, porque, por ejemplo, todos los reinos árabes, Arabia Saudita, etcétera, ya son dictaduras. O sea que ellos tampoco tienen el problema, entre comillas, de una clase media muy potente, inteligente, educada y con poderío económico y con leyes que le permiten, por ejemplo, cuestionar lo que hacen los políticos. En Arabia Saudita no podés cuestionar lo que hace el rey. O Claro. sea que cada zona es muy diferente. Sí, pero estas regiones están como bien marcadas, ¿no? Y como decís vos, que cada una, digamos, porque Oriente está también mezclado con sus migrantes, ¿no? Que están saliendo disparados de sus lugares. Silvia, no quiero dejar pasar también, que lo deslizaste vos, pero eh,
¿Qué onda con Bitcoin, ¿no? Una moneda que entró en las sociedades como una especie de salvación de la realidad económica de muchos, con autonomía, con descentralización, bla, 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 y que en este último año, vamos a decir, ha tenido como un salto cuántico, ¿no? Una volatilidad súper importante. Eh, ¿Cómo lo estás viendo eso? ¿Como una posible, diría yo, posibilidad económica para la gente o ha sido una especie de cebo, de trampa para la gente? Bueno, muy buena pregunta, Maga. Bueno, ya muchos de los que me ven y me conocen saben que yo he promovido Bitcoin hace 4 o 5 años, y hoy veo la cosa diferente porque me doy cuenta que es como vos decís, o sea, no es que Bitcoin no sea la tecnología maravillosa que es, o sea, el blockchain y un ente limitado y manejado por las matemáticas y descentralizado, eso es cierto. El tema es que la pregunta es, ¿acaso han inventado Bitcoin para que el pueblo se haga rico? Yo te pregunto a vos, viendo el panorama mundial, ¿vos creés que lo inventaron para eso? Yo creo que no. O sea, creo que fue una seducción para para que la gente se animara a hacer el uso de una tecnología nueva y diferente y que se empezara a amigar con el formato. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, el tema en las finanzas y en general en la vida es eh, no dejarse estar y educarse mucho y ser proactivo, porque todo lo que han inventado, por ejemplo, la Internet, ¿sí? Tiene sus objetivos muy siniestros, pero el que ha sabido a tiempo utilizarla ha recibido mucho provecho, ha ganado Claro, mucho. Lo mismo con Bitcoin, o sea, los que desde el 2008 entendieron esa tecnología y la utilizaron, hoy son multimillonarios. sí, Esa es la verdad. Y no solo que han sido multimillonarios, que si fueron inteligentes y se dieron cuenta que esto es un ente creado para que lo manejen los gobiernos y las multinacionales, no es para que lo maneje el pueblo. O sea que hay un proceso que ya empezó para imposibilitar a la gente que la gente disfrute de ese Bitcoin, de ese gran dineral que genera el Bitcoin. ¿Ok? El proceso ya empezó. Entonces, el que lo usó a tiempo y, por ejemplo, cuando ganó 1000%, lo vendió y compró una casa, ya lo hizo. O sea, claro. el que fue inteligente. Entonces, cada una de estas etapas comienzan, como vos dijiste muy bien, con una seducción. Y luego, cuando ya todos entraron ahí, ahí empiezan las trampas, las limitaciones, la expropiación. Por ejemplo, ya están legislando en muchos países la nueva trampa que es totalmente ilegal, porque si uno lo analiza de acuerdo a derechos humanos, eso es ilegal, que viene a ser el impuesto a ganancias no realizadas. Eso es algo que cuando lo escuchen de vuestros políticos de turno, tienen que entender lo que significa. ¿Qué significa impuesto a ganancias no realizadas? Digamos que vos tenés una casa, la compraste por $100.000 y vos vivís en ella. El día de mañana vos la vendés. Si la vendiste, hiciste una transacción por 150.000. Vos ganaste 50.000 porque la vendiste. Ahora, ¿qué es el impuesto a ganancia no realizada? Un horror. Es decirte, bueno, yo analizo tu barrio y veo que subió el valor de los inmuebles en 50%. Y vos viviendo en tu casa te van a cobrar ese 50% de ganancia sin venderla. Y eso O sea, ya por está el hecho de siendo vivir, legislado. No, no, no. Por el hecho de poseer un de bien poseerla que y vivir, su, claro. su valor sube, te van a cobrar aunque no lo vendas. Ahora, ¿de dónde vos traes la plata para pagar ese impuesto? Quizás no la tenés porque vos vivís en esa casa. Entonces te van a decir, señora, si usted no lo puede pagar, no la puede ni vender ni alquilar. Se lo van a quitar.
Eso ya está siendo legislado en el primer mundo, señores. Entonces, si la gente tuviera un poquito de, digamos, motivación para educarse y entender lo que es legal, entender lo que es el derecho natural, etcétera, se opondría expresando correctamente lo que es el derecho a la propiedad y dejando claro que eso es ilegal lo que están intentando hacer, porque eso equivale a robarte lo que tenés, porque o algo es tuyo o no es tuyo, pero vos no podés decidir que subió el precio de algo y cobrarte impuestos sin que lo vendas. Y lo mismo con Bitcoin, señores. Prepárense a que se les empiece a cobrar impuesto por el alza del precio sin que ustedes lo vendan. Con lo cual, O sea, hay recomendaciones, yo sé que no te gusta hacer, pero de alguna forma decir, sería interesante en este tiempo empezar a cambiar esos bitcoins por otros valores, digamos, y cuando me refiero a valores, valores tangibles, como decías al principio, ¿no? Porque igual también, ¿no? Comprar una propiedad o ponerlo en otro tipo de, de cosas, digamos, que se puedan utilizar. O sea, ¿qué nos recomendás hoy viendo el panorama ya como lo presentaste? Porque ser poseedor tampoco tiene 100% sus beneficios, ¿no? sí, pero bueno, yo no te voy a decir a qué puedes cambiar, porque cualquier cosa a la que vos cambies, Sí, si empiezan a cobrarte un impuesto a ganancia no realizada, te van a sacar impuesto por cualquier cosa. Yo voy a tirar acá un concepto que es muy complejo y por eso yo me doy cuenta que la salvación, entre comillas, es para muy pocos. ¿Y quiénes son esos pocos? Los que piensen, los que utilicen el cerebro, los que profundicen y los que sean proactivos. Y yo te voy a tirar un concepto que es estructura financiera. No es qué tenés, es quién lo posee. Y no voy a explicar acá porque es imposible, porque para explicar esto se requerirían horas y no se le puede explicar a cualquiera, porque el que no entiende no sirve que uno se lo explique, porque lo que ocurre ahora es que el individuo, el ser humano, el ciudadano, es una estructura financiera que posee algo, ¿ok? A nivel legal. Entonces, la solución probable, quizás me equivoque, como siempre digo, yo doy opiniones y también tengo intuición que me muestra el camino, y la solución está en la estructura de quién posee el bien. Entonces, sé que quizás esto es complicado, pero no hay otra, porque lo que estamos pasando en el mundo hoy, entre todo lo que es un test de inteligencia, a todo nivel. Entonces, el que no tenga la inteligencia para entenderlo, bueno, no lo va a lograr, se va a quedar atrás. un test de inteligencia casi, diría yo, asociado a una inteligencia artificial que está entrando de manera galopante dentro del sistema, ¿no? Cierto. Y que nos pone diría, nos pone en desventaja a las inteligencias, Es ¿verdad? sí y no, sí y no. Primero que hay un marketing enorme para hacerte creer que la inteligencia artificial es más inteligente que vos. Eso es una campaña de marketing con la cual no estoy de acuerdo. Además, esa campaña de marketing lo que trata de hacer es generar un status quo donde lo que diga la inteligencia artificial es sagrado y no se puede discutir, Sí, tal cual. lo cual es totalmente incorrecto y viola los derechos humanos, porque, por ejemplo, digamos, una situación hipotética, ciencia ficción, como vimos en películas, que la inteligencia artificial, de acuerdo a tu actividad en las redes, etcétera, dice que sos un criminal en potencia y te meten preso. Ahora, ¿quién dijo que esa inteligencia artificial tiene la capacidad de, de- De tomar de esa declarar decisión algo? y declarar, claro. Y el problema es que las masas aceptan
esa propaganda que les hacen que la inteligencia artificial tiene la capacidad cuando no lo es. Es algo totalmente arbitrario que alguien lo programa y decide lo que tiene que decir la inteligencia artificial. No es ella. Y por más que fuera ella, ¿quién puede decir que una inteligencia artificial es más que una inteligencia real que la creó Dios? O sea, eso es una blasfemia. O sea, por más que estamos hablando acá de finanzas y de negocios, etcétera, pero no hay que olvidar que somos entes creados por Dios que nos otorga los derechos humanos y la inteligencia. Y ninguna inteligencia artificial le llega a los talones a eso. Entonces, si nosotros seguimos tragando ese marketing, así nos va a ir. Es así, Silvia, hay que verlo como herramientas y saber que son herramientas creadas por humanos también, ¿no? Así que nos pone en un lugar de privilegio. Silvia, la gente acá dice que nos sigas educando. Yo creo que voy a tomar esta frase que estoy leyendo acá de gente que está agradeciendo tu participación. Y que lo mejor es que la sigan en el canal a Silvia, Silvia Lich. Ella tiene su comunidad y desde la comunidad silvia.com ahí entran permanentemente. Silvia está dando todas las semanas, hace encuentros con la comunidad, trayendo temas y hablando de aquello que no se puede hablar con comodidad en las redes, vamos a decirlo también. Y también tenés tu canal Bueno, ¿no? si me permitís, o sea, tengo el canal de YouTube Silvia Finanzas Inteligentes y luego tengo mi comunidad privada que es comunidadsilvia.com y ahí Eso, ustedes pueden unirse y disfrutar de mucho contenido mucho. que les va los va a ayudar a estar un paso adelante de todo lo que la gente entiende en general. Bien, es así, es ir un paso adelante, tal cual como lo decís vos, Silvia. Ayudarnos a hacer el ejercicio de pensar, ¿no? Yo creo que eso también nos hemos achanchado, nos ha resultado siempre cómodo que el de afuera nos diga las cosas y yo tengo que decir que habiéndola escuchado en muchas oportunidades a Silvia, siempre nos lleva a hacer el ejercicio de pensar. Y está bueno, está muy bueno. Silvia, ¿algo más que quieras agregar y con esto cerrar el año con vos? Prepararnos para el 2025. Bueno, buena pregunta. ¿Qué se puede desear? Bueno, primero yo le deseo a la gente que esté menos en las redes sociales, porque parte de eh, lo que está pasando, los grandes cambios que están pasando, es que cada vez hay menos gente auténtica en las redes sociales. Yo y muchos otros nos están haciendo un shadow banning tremendo, o sea que no se nos vea y no se nos escuche, o sea que muchísimos de los que ustedes escuchan los manejan los mismos, son contratados para que les den narrativas que los mantengan apaciguados y que ustedes no hagan nada y que vayan a perder su tiempo haciendo cosas que no les van a servir de nada. Entonces, menos redes sociales y más educación. Y todavía se puede, todavía tenemos acceso a mucho material a través de la internet. Busquen quien los eduque, no sé, pero menos redes sociales, porque la red social está hecha para dormirlos totalmente. Entonces, si quieren tener alguna chance de encontrar soluciones a estas situaciones, cero televisión, mucho menos redes sociales y mucho más proactividad. Levántense del sofá, por favor. Dejen de estar con el Telegram reenviando. Están perdiendo su valiosísimo tiempo. Y para encontrar soluciones, para que nuestra vida no sea de esclavos, necesitamos probar que lo merecemos. Eso es todo lo que puedo decir. Bueno, Silvia, me encanta siempre que lo que traes y además también este ejercicio de comunidad afín, ¿no? Porque la red social es un campo abierto, tan, ¿no? Tan particular, que digo yo, por ahí estamos en tiempos donde juntarnos con personas que de alguna manera tenemos una resonancia y que estamos para a lo mejor ponerle el hombro a otro y así agarrarnos del hombro del otro. En fin.
creo que ellos, las comunidades como la tuya, de hecho con la información que compartís, lo hacen y muy bien. Gracias y muy buen comienzo de este año. Gracias a vos, Maga, por invitarme, por darme este lugar para hablar a fin de año y gracias a toda la gente que nos escucha. Y bueno, nunca olviden que todo depende de nosotros, la solución está en nuestras manos. Es Así así. que no se dejen convencer y levántense del sofá. Gracias.